Muy buenas tardes, tengan todos ustedes saludos cordiales para todos. Nuevamente les habla su compañero, su amigo, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía. El día de hoy, vamos a ver un tema muy polémico dentro incluso del contexto de la Iglesia Católica. Me refiero a la Santa Inquisición, al Tribunal del Santo Oficio, ya que es un tema muy controvertido cuando no se conoce de manera minuciosa el tema, valga la redundancia. La Inquisición, como ustedes saben, cuando se acuña en la historia oficial, ya sea en el caso de México o a nivel mundial, desde luego que es un tema cuyo ataque es indudablemente un ataque fuerte hacia la Iglesia Católica, porque no se conocen los datos, no se conoce el contexto general histórico y desde luego no se conoce el tema en sí. Sin embargo, para los que han profundizado el tema como historiadores serios, en el caso de México y en el caso de manera general, me refiero por ejemplo a William Thomas Walsh, personajes de la Inquisición, a Yolanda Uriel de Ibáñez, aquí en México todo el siglo XVI, a Don Salvador Abascal, la Inquisición en Hispanoamérica, y Alfonso Punco, la Inquisición sobre la Inquisición. Bueno, desde luego la Enciclopedia Británica, que habla sobre el tema, y que a pesar de que es protestante la Enciclopedia Británica, plasma realidades y verdades que tenemos que conocer sobre el tema. Y bueno, más bibliografía que está acuñada en otros libros, sobre todo en España, ya que la más sonada y la más mencionada es la Inquisición española. Pues bien, el tema de hoy es la Santa Inquisición, denominada también el Santo Oficio, que fue un tribunal eclesiástico que sirvió para indagar, para inquirir a los sospechosos de herejía. Con dicho interrogatorio se sabía si eran o no culpables, y cuando se declaraban culpables se les entregaba al brazo secular, es decir, al brazo civil, que era no es otra cosa más que el gobierno. De tal manera que cuando se les entregaba culpables, siendo veraces, siendo tajantes en ese sentido, tendríamos que decir desde este inicio que la Santa Iglesia no condenó a ninguno, ni torturó, ni asesinó a ningún ser con la denominada Inquisición, con el Tribunal Santo Oficio. ¿Por qué? Porque cuando eran culpables se los entregaba al brazo secular, es decir, al gobierno civil, y él era el que ejecutaba la pena de muerte o el castigo según se había dictaminado, desde luego, con previo y minucioso juicio. De tal manera que esta pena de muerte en realidad nunca la ejecutó la Iglesia Católica. Y pensando en ese contexto, la pena de muerte en la época de la Inquisición, como vamos a ver, pues era ejecutada en varios lugares, en varios países, así como en Inglaterra aplicaba la horca, o como en Francia aplicó la guillotina y otros tormentos. En Suiza, en Alemania, en Bélgica, había infinidad de torturas. Podríamos decirlo en un término muy despectivo, pero real, que quien abolió la tortura fue la Santa Inquisición. Pero, bien, vamos a entrar en el tema. En el contexto histórico, la Inquisición como tal comienza en el siglo IV dentro de la Iglesia Católica y de manera más estable en la Edad Media, en el año 1232, por el Papa Gregorio IX, ya que pues había varias herejías que se venían arrastrando desde los primeros siglos del cristianismo. Hay que recordar que en el cristianismo, pues de los primeros siglos se habían hecho varias corrientes filosóficas para atacar los dogmas de la Iglesia, es decir, las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Y así, por ejemplo, habían aparecido los arrianos, los nestorianos, los maniqueos, los docetas, etcétera, etcétera. Y ya en la Edad Media, pues aparecieron esas herejías más repuntadas con dos grupos. Me refiero literalmente a los cátaros y a los albigenses, que cometían varias herejías y algunos delitos morales. También perseguía la Inquisición y desde luego la brujería. Pero especialmente con estas herejías de los cátaros y los albigenses comenzaría la Inquisición hacia el año 1232.
Desde luego que la Inquisición tuvo su apogeo en España, conocida con el nombre de la Inquisición Española, hacia el año 1480. Me refiero a la época de los Reyes Católicos, y esto debido a la falsa conversión de los judíos que se habían bautizado como cristianos católicos, pero en realidad se habían bautizado falsamente y se habían infiltrado dentro de la iglesia para destruirla desde dentro y desde luego para poder tener más prioridad de ellos en cuanto se refiere a la usura, de tal manera que fue necesario implementar la Inquisición española en el año 1480 por los reyes católicos, Fernando y Isabel la Católica. Entonces, ellos que se habían infiltrado judíos, pues fueron conocidos como los marranos, del término latino marras, que significa el que se desvía del camino o el que yerra, quienes se hacían bautizar falsamente como cristianos, ya que fomentaban la desunión, el mitin, el odio al cristianismo, desde luego, y eso les servía propiamente para lucrar abiertamente. Ahora bien, la Inquisición española tuvo su repercusión dado a la Reconquista española, porque al bautizarse los judíos como cristianos, hacían cierta división, ya que ellos seguían propiamente practicando el judaísmo. De ahí el término de los marranos. Entonces, tuvieron que implementar la Inquisición, pero esto tiene su repercusión desde luego en el dominio árabe, ya que estuvieron durante 781 años dominados bajo el pueblo árabe, desde el año 712, con la batalla del año 711 con la batalla del Guadalete. Y ahí los españoles cayeron bajo el dominio del pueblo árabe, y la Reconquista tardaría 781 años hasta el 2 de enero de 1492, cuando los reyes católicos entran literalmente a Granada, venciendo al último jefe de los moros, a Boabdil. Y con esa batalla propiamente terminaría la Reconquista. Pero la Inquisición española se torna fuerte hacia el año 480, porque había mucha desunión dentro de los españoles a razón de los falsos conversos judíos, a razón de los marranos, y por esa razón la Inquisición, para poder tener unidad y poder realizar ya lo que quedaba por conquistar, que en este caso era Granada, propiamente se requería la unidad, y esa unidad estaba siendo minada por los marranos. De tal manera que la Inquisición, aunque dije que fue en 1480, ya desde la Edad Media, y obviamente hay que tener en cuenta ese contexto histórico, que ya los árabes estaban dominando pues los territorios de lo que sería la península ibérica, la Iberia, y en España se estaba alcanzando cierta unidad, y esa unidad no se lograba a razón de las herejías, a razón de la desunión por los falsos conversos, y desde luego pues pensar que esa unión se requería propiamente ya desde don Pelayo en el año 718, rey de Asturias, pues había comenzado la Reconquista y se había ganado pues terreno al vencer don Pelayo en la guerra de guerrillas en la famosa batalla de Covadonga. Sin embargo, los musulmanes pues dominarían constantemente siglo tras siglo allí en España, y el judaísmo pues avanzaba. Y a decir verdad, los judíos incluso habían invitado a los mismos musulmanes para que invadieran España, y los musulmanes en pago, cuando iban conquistando y reconquistando, pues ponían de representantes a los mismos judíos. Hay que recordar que los árabes pues habían invadido, valga la redundancia, desde Arabia, habían llegado por el África, habían brincado de Ceuta a la península ibérica y estaban por invadir propiamente más allá arriba de España. Llegaron a Francia, pero allí el rey Carlos Martel los paró en seco a los musulmanes y los venció en la batalla de Poitiers hacia el año 732.
Bueno, después de varios intentos por expulsar a los moros de la península ibérica, finalmente se dominaba a los musulmanes. Sin embargo, la unidad de los reinos que quedaban, que en este caso era el último de Granada, pues por los falsos judíos, seguían dividiendo y desuniendo. Incluso se infiltraban en las órdenes religiosas y se consagraban como religiosos, tomaban las órdenes sagradas y se infiltraban dentro de las órdenes religiosas y de esa manera minaban la unidad, no solamente nacional, sino también pues espiritual dentro de lo que era la religión católica, apostólica y romana. Y por si fuera poco, hacia el año 1480, cuando se estaba imponiendo la Inquisición, 2 años antes, 1478, ya Portugal había alcanzado su independencia, había logrado devastar a los musulmanes y ya Portugal literalmente se había quitado el yugo de los musulmanes. Pero, pues, bajo ese contexto histórico, le declara la guerra a España y tenía entonces 2 frentes que vencer. Los marranos que estaban dividiendo a el pueblo hispano que estaba alcanzando su unidad y alcanzando ya su reconquista, solamente quedaba Granada, pero por el otro lado el frente de Portugal, que pues ahora tenía guerra con los que estaban reconquistando los territorios que quedaban por conquistar, que era Granada. Y finalmente, pues los reyes católicos hacen un ejército, que es un ejército inamovible, y finalmente vencen a los portugueses en la batalla de Toro. Bueno, finalmente, al ser vencidos, se estaba instaurando la Inquisición por los reyes católicos, como dije, y el Papa Sixto IV, en el año 1478, la había aprobado ya de manera individual, pero de manera general en 1480, no para castigar, porque eso es importante decir en la Inquisición, no para castigar, sino para investigar. De ahí la palabra Inquisición, inquirere, de latín inquirere, que significa indagar, significa investigar. Entonces, la Inquisición española no se autorizó por el Papa Sixto IV para castigar, sino para indagar. Así lo habían pedido los reyes católicos, para investigar quién de los judíos era falso converso y se había bautizado como cristiano, y a quién estaba dividiendo propiamente de los españoles a razón de no realizar la reconquista española. Unidad española también en el contexto histórico, porque habría que decir que en la historia universal muchos se han ido por la parte de que fue la reconquista española y otros que más bien fue la unidad de España, ya que se fueron uniendo reino tras reino, y después de los últimos reinos que se unieran con el matrimonio de los reyes católicos, propiamente me refiero a Castilla, a León, pero se habían unido ya varios reinos, Navarra, por ejemplo, Asturias, Sevilla, etcétera. Se habían unido los reinos, y por eso en la historia universal aparece que en realidad no fue una reconquista como tal, sino que más bien fue la unidad de los reinos, y de esa manera surgiría España. Bueno, de cualquier manera, los reinos que se iban uniendo iban reconquistando el territorio que había sido invadido por los moros, por los musulmanes, y el último reducto era Granada. De tal manera que cuando el Papa aprueba la Inquisición, pedida por los reyes católicos, se había pedido para indagar, investigar, tal como sugiere la palabra Inquisición, inquirere, investigar. Y lo habían hecho para indagar y no causar más división antes de hacer la reconquista final, que como ya la mencioné, el 2 de enero de 1492 los reyes católicos entran en Granada y finalmente termina la reconquista, que había durado 781 años. Entonces se investigaba si los judíos conversos realmente eran fieles a la religión cristiana católica o solo se infiltraban para seguir dividiendo con sus herejías y causando grandes males a la surgida patria. Es decir, la Inquisición nunca fue repudiada, sino querida y requerida por los mismos españoles y no solo por sus gobernantes. Así que
aquí quitamos esa parte de tabú, quitamos esa parte de lo que en realidad se ha dicho en la historia oficial, de que la Inquisición era odiada y repudiada por el pueblo español, y además que era contradictoria y odiada por los mismos cristianos. Completamente falso. Porque la Inquisición, para poder investigar e indagar, convenía a los mismos españoles, de tal manera que la Inquisición no era odiada ni repudiada, sino era aclamada, porque de esa manera iban a alcanzar la unidad de los españoles. Entonces, acabamos con esa parte de leyenda negra, en donde se dice que la Inquisición fue repudiada por los mismos españoles y por los mismos cristianos católicos. Obviamente, por eso dije al inicio que es un tema controversial, porque hay muchos cristianos católicos que desconocen el tema, y cuando se habla de la Inquisición, dicen, para apenas con la iglesia, la Inquisición, las cruzadas. No conoces el contexto histórico. Cuando se conoce el contexto histórico, entonces profundizamos y nos vamos a los documentos, o en el caso de México, está el Archivo General de la Nación, en donde resguarda propiamente las actas de la Inquisición, pero ese sería otro tema, específicamente hablando de la Inquisición aquí en México. ¿Por qué? Porque en México solamente desde el siglo XVI, en que los españoles habían hecho la conquista el 13 de agosto de 1521 por Hernán Cortés, y que durara hasta 1810 la Inquisición, casi los 300 años, pues en esos 300 años solamente murieron 43 personas, y los documentos están resguardados en el Archivo General de la Nación, que ya muchos historiadores serios como Mariano Cuevas, Alfonso Junco, entre otros, los que estoy mencionando, en este caso tendría que repuntar que los que acabo de mencionar, esos dos, pues muchos les dicen que son historiadores de derecha o conservadores. Pero también los mismos liberales que han escudriñado los archivos, por ejemplo, en la Enciclopedia de México a través de los siglos, Mariano Riva Palacio y otros, pues ahí se menciona un tanto el contexto de la Inquisición, pero el archivo está abierto. Así que en el caso de México sería un tema aparte para hablar específicamente solamente de la Inquisición en México, y ver que durante esos 300 años solamente 43 personas fueron sentenciadas y ejecutadas, y que todas las demás que están en los archivos, pues nunca se realizó un asesinato, y desde luego, pues sí había cierto tormento, que además ese tormento, pues no era como lo han hecho creer la historia oficial, en el caso de México, dictada desde la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ya Mariel de Ibáñez, como mencioné al principio, hizo un estudio de todo el siglo XVI como tal, yéndose a los archivos, y solamente descubrió que en el siglo XVI solamente murió una persona, en 100 años. Entonces, la Inquisición, para un cristiano neófito en el asunto, neófito en el contexto histórico, se avergüenza de la Inquisición española, de la Inquisición que metió la iglesia. ¿Por qué no conoce el tema? Cuando conoce el tema, entonces vemos lo que acabo de probar en esta primera parte, que la Inquisición nunca fue odiada, nunca fue repudiada, sino querida y requerida por los mismos españoles, no solamente por los reyes católicos que eran los gobernantes, sino por el mismo pueblo, ya que de esa manera alcanzaba la unidad, y de esa manera se alcanzó la reconquista española. Pues bien, a lo anterior hay que decir que la Inquisición española nunca obligó a los judíos y musulmanes a practicar el cristianismo. Esa es otra mentira. Es que la Inquisición, como los atormentaba, como los asesinaba, como los torturaba, entonces ellos tenían que someterse a la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Es completamente falso. En España, los reyes católicos siempre respetaron el credo musulmán y siempre respetaron el credo judío. Siempre fue así. Más aún, habría que decir que los reyes católicos, y en este caso refiriéndome literalmente a Isabel la Católica, que se le había abierto proceso de
canonización y que después los enemigos, precisamente en el contexto de los marranos y los musulmanes, tiraron propiamente ese proceso. Sin embargo, ya se abrió ese proceso nuevamente de canonización para Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica siempre, y los reyes de manera general, pero en este caso refiriéndome a Isabel la Católica, siempre respetaron al pueblo judío, siempre respetaron al pueblo musulmán. Más aún, después de la reconquista de Granada, Isabel la Católica les autorizó que salieran y que salieran con todas las posesiones que pudiesen y que tuviesen. Nunca les detuvo nada. Más aún, muchos judíos y muchos musulmanes de buena fe tuvieron un cariño y un amor a Isabel la Católica porque no los sacrificó y no los corrió literalmente sin nada, sino al contrario, pidió que se llevaran las posesiones. Y obviamente la leyenda negra, es decir, lo que se ha falsificado de la reconquista y en este caso de la Inquisición, pues ha dicho todo lo contrario. Eso es falsedad y es leyenda negra. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre fue respetado en su religión, lo mismo que el pueblo musulmán. Y a su vez, en el caso contrario, el pueblo judío y el pueblo musulmán, para poder reconquistar lo que los españoles ya habían conquistado nuevamente, se unían para poder hacer división y de esa manera causar estragos dentro de la patria nacida que era España. Así que la Inquisición siempre respetó dichos credos. En el caso de México, por dar un apunte, la Inquisición nunca se aplicó a los indígenas. Nunca se aplicó a los indígenas. Para eso estaba la famosa ley de Indias hecha por el Papa. Entonces, en el caso de México, aquí tampoco nunca se le aplicó la Inquisición a los indígenas, salvo que ya hubiesen sido realmente conversos al cristianismo. Bien, entonces, en el caso del pueblo judío y el pueblo musulmán, ellos eran libres de practicar y profesar sin persecución alguna. Solo se perseguía a quien falsamente se había convertido al cristianismo. Y desde luego, al instaurarse la Inquisición en Sevilla, España, quedaron al frente de ella el cardenal Pedro González de Mendoza y Fray Tomás de Torquemada, como experto consultor, y desde luego como inquisidores a Fray Miguel Murillo y a Fray Juan de Sebastián Martín como inquisidores. Y a esto hay que anexar que en las páginas de la historia oficial siempre se le ha tachado a una de las máximas figuras de la Inquisición. Me refiero a Fray Tomás de Torquemada, que algunos literatos incluso se han tomado el nombre como tal, porque dice, hasta el nombre le quedó bien, Fray Tomás de Torquemada. Primero los torcía y luego los quemaba. Hasta el nombre han querido propiamente desvirtuarlo, porque dicen, le quedó bien el nombre, Fray Tomás de Torquemada, primero los torcía y luego los quemaba. Sin embargo, cuando se analiza, como es el caso de William Thomas Walsh, escritor inglés, que escribe acerca de los personajes de la Inquisición, hace una alabanza a los mismos inquisidores y refiriéndome a Fray Tomás de Torquemada como un hombre completamente íntegro en el contexto moral, íntegro en sus pensamientos e íntegro en su sapiencia. De tal manera que por esa razón el Papa lo había nombrado inquisidor. Porque la Inquisición, hay que decir, que no utilizaba el tormento para sacar verdades como se ha dicho en la historia oficial. El tormento se ejecutaba cuando la sentencia había salido positiva. Y como dije, no la ejecutaba la iglesia, sino el brazo secular, es decir, el gobierno. Pero por si fuera poco, a esto hay que anexar que cuando se aplicaba un tormento, el brazo religioso ya tenía incluso médicos para poder curar las heridas de aquellos que eran atormentados. Eso es lo que la historia oficial pasa por alto y que no conoce los datos. La misma Iglesia Católica ya tenía ciertos médicos que cuando el brazo secular, es decir, el gobierno, torturaba a uno que merecía castigo bajo ese contexto de ser infiltrado, de renegar de la fe, o en el caso de brujería, o en el caso de herejía, y se proclamaba confeso
que sí, pero reconocía, se arrepentía y regresaba, la misma iglesia ya tenía ciertos médicos que curaban a esos hombres. Es lo que hay que decir acerca de la Inquisición. Bueno, de tal manera que entonces, en el caso de España, el rabino Diego de Susán se opuso contra la Inquisición y levantó una rebelión en contra de los inquisidores, a los que determinaba asesinar, quería asesinarlos, y descubierto su plan, varios jefes de la rebelión fueron juzgados y así se celebraba el primer juicio del Tribunal de la Inquisición el 6 de febrero del año 1481. Como había dicho anteriormente, es que el pueblo judío, cuando se impuso la Inquisición en el año 1480, se organizó para orquestar en contra de los inquisidores, para poder irse en contra de ellos, asesinarlos, pero fueron descubiertos y así fue como se celebró el primer juicio de la Inquisición. Al encontrarse culpables, fueron entregados al brazo secular y a 6 de ellos se les aplicó la pena de muerte. En vigor procedido a quemarlos. No se sabe a ciencia cierta si fueron quemados vivos o fueron quemados después de muerto. Eso ha quedado todavía en un contexto oscuro, por decirlo así, porque realmente se sabe que fue ese juicio y que 6 fueron encontrados culpables y que realmente fueron quemados por la Inquisición, que como ya dije, la iglesia, siendo de mala gente, nunca castigó a nadie, nunca quemó a ninguno, porque quien lo hacía era el brazo secular. Y como dije, era requerido. Entonces, eso se sabe que fueron, pero no se sabe si fueron quemados vivos o fueron quemados después de ejecutados. Fueron quemados fuera de las murallas de la ciudad y así comenzó la Inquisición española. Ahora bien, hay que aclarar que en realidad fueron muy pocos los casos de pena de muerte. Porque cuando se habla de la Inquisición en la historia oficial, se mencionan miles y miles y miles, cientos y cientos los que fueron acribillados. Para eso hay que explicar que muchas veces la Inquisición, cuando los encontraba después de una rigurosa investigación y los encontraba culpables, si ellos se arrepentían, muchas veces nunca eran ejecutados, simplemente torturados, pero no eran torturados con los instrumentos que suelen aparecerse hasta el día de hoy en los museos. En el caso del Estado de México, llegó aquí hace muchos años y todavía existe por ahí en el centro de la ciudad de Toluca, un museo literalmente para la Inquisición. Pero alguien que sea minucioso, cuando vaya a un museo de exposición de la Inquisición, si es minucioso en un contexto de investigar como tal qué fue la Inquisición, cuando entras a esos museos y están algunos instrumentos de tortura, algunos de ellos incluso inventados, pero cuando son algunos instrumentos de tortura que eran de la Edad Media, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, etc., muchos de ellos dicen así. Usted puede indagar. Instrumento de tortura utilizado en Suiza. Instrumento de tortura utilizado en Bélgica. Instrumento de tortura utilizado en Alemania. Instrumento de tortura utilizado en Inglaterra. Cuando hablamos de la Inquisición española, son pocos los instrumentos que aparecen en un museo de la Inquisición española. ¿Por qué? Porque la Inquisición española, hay que aclararlo y remacharlo, que la Inquisición española, los tormentos que aplicaba eran más leves y más suaves que los utilizados en otras comunidades, en otros países, y que se aplicaron también desde la Edad Media hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y que se aplicaron de manera más cruel que la misma Inquisición. Por eso la Inquisición, como dije, si hubiéramos de un contexto histórico riguroso, la Inquisición abolió propiamente la tortura, porque eran más instrumentos de tortura, más fuertes en otros países que los que utilizaba la misma Inquisición.
Entonces, por eso decía que la Inquisición era querida más por los mismos que la aplicaban. ¿Por qué? A los que se la aplicaban. Porque si caían en brazos de otro país donde utilizaban el tormento de otros países era peor que el que utilizaba la Inquisición. Por esa razón, la Inquisición era plenamente querida. Entonces, cuando la Inquisición se aplicaba, como dije, no se aplicaba como castigo, sino para indagar. Era un recurso de averiguación, es decir, para confesar la culpa. Por otro lado, esa tortura nunca fue utilizada para sacar una verdad o una mentira como tal. Pocas veces fue utilizada de esa manera, sin embargo, son casos muy, pero muy contados. Así como lo utilizaban otros tribunales, que en otros tribunales sí utilizaban la tortura para que ellos fueran confesos y saliera propiamente culpables. La Inquisición nunca utilizó la tortura, o como dije más bien en términos reales, muy pocas veces, muy contadas veces, solamente se torturó al reo previo a la confesión, puesto que la mayoría de veces siempre se declaraba culpable o no culpable, y cuando se arrepentía de esa culpabilidad, tanto de herejía, tanto de brujería, o en el caso de los marranos infiltrados siendo bautizados de manera falsamente, el castigo era muy leve. Muchas veces incluso ni siquiera había castigo. Simplemente se les ponía un San Benito, que no era otra cosa más que un distintivo para saber que ese hombre había sido investigado, se le había aplicado la Inquisición y cuyo castigo propiamente era un castigo, podríamos decirlo, en el contexto de su reputación. Castigo físico no había. A veces ese castigo, cuando se hacía el Tribunal del Santo Oficio era en público, de tal manera que no había manera de falsificar un juicio, porque se ha pensado y se ha creído que la Inquisición enjuiciaba a escondidas de manera oculta y de esa manera ya sacaba un reo culpable. La Inquisición era un tribunal que se hacía en público y que muchas veces, cuando salía culpable, como dije, no era torturado, sino que se quemaba la efigie. Nunca a veces se quemó a la persona como tal, sino que se quemaba la efigie. Para darme a entender, se hacía una especie de un muñeco que representaba a la persona y se quemaba en público. Y eso era lo que era el Tribunal del Santo Oficio. Para ello, aquellos que son neófitos en el asunto y que a veces podríamos decirlo que se abusa de imprudencia al decir que la Inquisición fue lo más horrendo que ha tenido la Iglesia Católica, etc., por la ignorancia, entonces habría que analizar, como estamos haciendo en este momento, el tema como tal, y analizar y escudriñar completamente los mismos archivos que hay en el Archivo General de la Nación, y que hay archivos que también están en algunos estados, y que ahí están los archivos de la Inquisición, para saber que realmente pues este Tribunal del Santo Oficio, llamado así precisamente Tribunal del Santo Oficio, pues nunca se realizó como se ha hecho creer dentro del marco histórico, refiriéndome a la historia oficial. Ahora bien, la Inquisición, se le ha acusado a la Inquisición de llevar procesos en secreto y de utilizar la tortura, pero eso realmente, como dije, nunca fue realizado en un contexto general. Así que la Inquisición, la palabra inquirere, era propiamente para investigar a aquellos que se habían infiltrado dentro de la Iglesia Católica, para dividirla, para poder sacar provecho, ya que de esa manera el pueblo judío pues utilizaba la usura y de esa manera en comunión con los musulmanes pues se ayudaban unos a otros. Y por esa razón la Inquisición española fue requerida. Ahora bien, para concluir esta parte
que ha sido muy minuciosa, muy apretada, nos requería más tiempo para analizar la Inquisición, pero creo que esto ha sido de manera muy general. Pero en resumidas cuentas, para quien me está escuchando detrás de la cámara, que me está viendo de frente, si queréis investigar realmente la Inquisición, entonces tendrías que hacer lo que hizo Alfonso Junco, aplicarle la Inquisición a la Inquisición, de ahí la parte de su libro Inquisición sobre la Inquisición. Hay que investigar ahora la Inquisición. Y esa manera de investigar la Inquisición no es otra cosa más que ir a los archivos. Porque usted puede decir, bueno, es que defiendes la Inquisición porque eres cristiano, porque eres católico, porque... No, la Inquisición no hace falta que la defienda nadie. La Inquisición se defiende bajo los documentos que fueron reales y bajo los hechos que están resguardados en los archivos. Y por eso mencioné 4 figuras al principio que es necesario leer, que es necesario investigar. La Inquisición, sobre la Inquisición de Alfonso Junco, la Inquisición Hispanoamérica de Salvador Abascal, personajes de la Inquisición de William Thomas Walsh y la Inquisición en el siglo XVI de Yolanda Mariel de Ibáñez. Esos 4 documentos que acabo de citar y la Enciclopedia Británica, que como dije, que pese a que es protestante, plasma realmente quiénes fueron los inquisidores. Para ello habría que investigar quién fue Fray Tomás de Torquemada y los demás inquisidores. Bueno, solamente mencioné los de inicio, pero desde luego que en el trayecto de los 300 años que duró la Inquisición, casi los 300 años, tanto en México como en España, pues hubo infinidad de inquisidores, pero la mayoría de ellos de renombre. Y cuando se ve la Enciclopedia Británica, aparecen los nombres y aparece un tanto de su biografía y aparece el contexto de aquellos hombres que fueron plenamente íntegros y que no había alguna manera de poder acusarlos de que fueran partidarios de los tormentos, que fueran partidarios de las torturas y que fueran partidarios propiamente para, en la investigación, hacer los reos de muerte. Es completamente falso. Más bien, fue todo lo contrario, porque los inquisidores, la palabra inquirir, como he mencionado ya varias veces aquí, era investigar, e investigaban de manera minuciosa. Y cuando investigaban de manera minuciosa, ni siquiera se los pasaban al tribunal. En otras palabras, ellos mismos defendían al reo. Ellos mismos defendían al reo y no lo pasaban al tribunal. O lo pasaban y se les mencionaba que era caso muy leve. Por lo tanto, el tormento, el castigo era muy leve. Pues así terminamos este pequeño video sobre la Inquisición de manera general. Habrá otros datos que me gustaría mencionar, sobre todo en la Inquisición en México, y desde luego mencionaremos datos más generales de la Inquisición, pero ensamblándonos con el contexto histórico de la Inquisición en México. Bueno, que tengan un excelente día, y eso ha sido de manera general el tema de la Santa Inquisición. Dios les bendiga.